Pues es momento de acercarnos al reciclaje y a la gestión de nuestros recursos. Es un placer saludar en Capital Radio a Javier Clemente, ambientólogo e impulsor de la iniciativa Todos Somos Reciclaje. Javier, ¿qué tal estás? Gracias por acompañarnos. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. ¿Reciclamos bien o reciclamos mal? ¿En qué pantalla estamos? Pues estamos en un necesitamos mejorar. No estamos haciendo las cosas del todo mal, pero necesitamos mejorar para hacerlas mejor, valga la redundancia. ¿Cómo está España en relación a otros países europeos? Venga, cuéntenos cómo estamos en el campo del reciclaje, en qué nivel de 0 a 10 ya que necesitamos mejorar en España en concreto. ¿Qué está pasando en nuestro país? Pues mira, fíjate, en España, en la última década, llevamos una tendencia ascendente en cuanto al reciclaje. Se va reciclando cada vez más, pero aún así estamos por debajo de los objetivos que marca la Unión Europea. De hecho, para el año 2020 se marcaba en la Unión Europea un porcentaje de reutilización y reciclaje del 50% y España no llegó al objetivo. Ni España ni otros países, pero en el caso que nos ocupa es España. Nos quedamos por debajo, no llegamos apenas a pasar del 40 y poco % y lo cierto es que queda trabajo por hacer. De hecho, es tal así la cosa que la Unión Europea hace poco emitió un informe de una alerta temprana con una serie de recomendaciones a España y a otros países para ponernos un poco las pilas y mejorar en cuanto a la gestión de residuos. Ya, claro, aquí estamos hablando de residuos, usted citaba los términos reciclaje, reutilización. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no llegamos a los niveles que marca como objetivo la Unión Europea? Porque entiendo que no es sencillo la gestión de toneladas de residuos, preparar la producción y la fabricación pensando en el reciclaje desde el primer momento y luego lo que está en el medio, que es el propio usuario. A veces es un particular, pero bueno, por ejemplo, en el campo del envasado de los alimentos y del packaging pueden ser restaurantes, ¿no? O grandes cadenas de distribución. Así es, no hay un problema único como tal, sino que son diferentes aspectos a mejorar en toda la cadena de valor, por así decirlo, y en todos los ámbitos, desde los residuos domésticos a residuos comerciales e industriales. Al final, cada una de esas partes cuenta y es algo complejo porque, mira, para que nos hagamos una idea, de media cada persona en España genera al año unos 500 kilos de residuos. Y claro, todos esos residuos hay que tratarlos, no desaparecen por arte de magia. Pero el primer punto y más importante es reducir la generación de residuos. Es lo más importante porque el mejor residuo es el que no se genera, ya que si evitamos generarlo, pues nos ahorramos todos los costes ambientales, sociales y económicos de tener que tratar esos residuos. Ahora bien, estamos en la situación en la que estamos y se generan muchos residuos. Entonces hay que ir aguas abajo dándoles la mejor gestión posible. Después entraría la reutilización y lo que no se pueda reutilizar entonces toca reciclarlo. Hace falta mucha infraestructura, mano de obra, inversión para poder gestionar bien los residuos. Y en eso tenemos también que ir mejorando, porque cada vez hay que recuperar más residuos de manera separada para que puedan llegar a las instalaciones correspondientes, que se puedan clasificar y que, por último, puedan llegar a instalaciones de reciclaje para que se puedan aprovechar como recursos de nuevo. Varios asuntos, a ver, porque usted dice cada persona genera en España unos 500 kilos de media de residuos. ¿Generamos los particulares más residuos o la industria o sectores concretos? Lo digo también por aquello de que todos estamos más concienciados en nuestra casa de intentar reciclar, ¿no? Y a veces reciclas, pero luego ves que el camión de la basura, no por echarles la culpa, ni mucho menos, pero la bolsa que tú has separado, pues resulta que no acaba llegando al lugar al que esperábamos, nos sentimos mal con nosotros mismos. Y a lo mejor el particular no es la clave en todo este proceso de reciclaje y lo son las grandes empresas, no lo sé, díganos usted. Pues fíjate, la gestión de residuos al final es como la cadena de una bicicleta que está formada por eslabones. En este caso los eslabones somos la ciudadanía, las empresas y las administraciones. Y cada cual tiene que asumir la responsabilidad que está en su ámbito. Y si uno de esos eslabones falla, la cadena no funciona y la rueda no gira. Entonces, la ciudadanía tenemos una responsabilidad, las empresas también y las administraciones también. Cada cual tiene que poner en el ámbito que le toca. En nuestro caso, la ciudadanía, pues lo que está en nuestra mano es consumir de una manera más responsable para reducir
esos residuos que vamos a generar, y los que terminamos generando y no podamos aprovechar de otra forma, pues separarlos de la manera adecuada para que luego se puedan reciclar. Claro, pero ¿es más importante que reciclemos nosotros como particulares o que lo hagan las empresas? Todos, ambas. Tanto las empresas como la ciudadanía tenemos que gestionar adecuadamente los residuos. Desde un punto de vista ético, moral y de cuidado del planeta lo entiendo, ¿no? Pero para ponerle sentido a la importancia de cómo acaba impactando, ¿no? Que lo haga la gran industria, que lo hagan los grandes restaurantes en relación a lo que puede suponer un hogar de 2 personas, ¿no? En el marco de que es importante lo que hacemos todos, pero también por aquello de que parece que nos hemos cargado con la responsabilidad de reciclar. Lo hacemos, separamos la botella, el plástico, el papel, tenemos 5 contenedores en casa, pero de nada vale que un particular esté reciclando de manera diaria si luego cuando se hace una obra o cuando finaliza pues unas fiestas, como por ejemplo las fiestas navideñas, los restaurantes por los que han pasado 300 personas no reciclan de manera adecuada. Sí, estoy de acuerdo contigo y añadiría que obviamente hay sectores, por ejemplo el sector de la construcción es el que más residuos genera, entonces obviamente un pequeño porcentaje en ese sector supone muchas toneladas de residuos, entonces tienen mucha responsabilidad también. Eso no quita que también la ciudadanía, aunque en términos globales podamos generar menos residuos que otros sectores, como por ejemplo el de la construcción, pues no sea importante el hecho de gestionar bien esos residuos. ¿Cuántas emisiones provocan los residuos? Emisiones de CO2. ¿Cuántas emisiones podrían evitarse a la atmósfera si se reciclara de manera adecuada? Pues fíjate, el sector de los residuos genera en torno al 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso se traduce en unas casi 15 millones de toneladas de CO2 equivalente que se podrían evitar su salida a la atmósfera, ¿no? Una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero de los residuos son los vertederos, debido a la descomposición de la materia orgánica que llega a ellos, que pueden darse durante años y años. Entonces, reduciendo, por ejemplo, los residuos orgánicos que van a parar a vertedero, que de hecho son el flujo de residuos municipales que más se genera con diferencia, que llegan a ser un 40% aproximadamente de los que generamos, pues reduciendo esa cantidad ya se evitarían muchas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y cómo se puede reducir el que lleguen a vertedero? Por ejemplo, haciendo una recogida separada para que se puedan o compostar o transformar en energía, como energía eléctrica o calorífica. Y para eso se está implantando todavía ese nuevo contenedor marrón que hay en muchas ciudades que ya está, pero que en otras todavía no, para poder recoger de manera separada esos residuos orgánicos. Vamos a la parte práctica, ya que he citado el contenedor marrón. Hay muchos debates y van a intensificarse ahora durante las comidas y encuentros navideños. En el contenedor marrón, ¿los residuos tienen que ir en una bolsa orgánica o eso no es necesario porque la bolsa se va a vaciar y de nada sirve reciclar residuos orgánicos de la comida, básicamente en una bolsa de plástico tradicional? Lo recomendable es hacerlo, depositar esos residuos orgánicos en una bolsa compostable certificada, para que se tenga la garantía de que no va a interferir de manera negativa en el proceso de biodegradación de esos residuos. Es recomendable, pero no obligatorio. Entonces, bueno, si tienes la oportunidad de utilizar este tipo de bolsas compostables, adelante. Y si no, pues en una bolsa de basura convencional, por así decirlo. ¿Ya algún consejo práctico más de cara a esta época, que es la gran época del consumo, además en todo el mundo, ¿no? Acerca de cómo podemos, pues contribuir y organizar mejor después de una cena o una comida familiar los residuos y todos los paquetes que llegan a casa? Pues lo cierto es que en esta época de Navidades se aumenta casi un 30% aproximadamente la generación de residuos. Y se pueden aplicar diferentes hábitos o gestos para tratar de minimizar esa generación, como por ejemplo hacer una lista de las cosas que hay que comprar realmente necesarias o planificar bien las comidas y las cantidades para reducir ese desperdicio alimentario, o por ejemplo a la hora de envolver regalos emplear papel reutilizado de otros regalos o incluso envoltorios reutilizables como pueden ser de tela u otras alternativas. Y aquellos residuos que se terminen generando, ya sean orgánicos, ya sean envases de papel y cartón, de vidrio, etcétera, pues depositarlos en el lugar adecuado para que luego se puedan aprovechar como recursos.
Vamos a hablar del plástico. ¿Qué pasa con el plástico? ¿Estamos reciclándolo como se debe? En el ámbito del packaging en muchas ocasiones se dice el plástico es el gran odiado, pero conserva muy bien y cada vez el PET ya tiene unos porcentajes de reciclado que son impresionantes, ¿no? ¿Cuál es la verdad aquí? Pues fíjate, lo cierto es que no hay materiales buenos y malos en sí. Cada material tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus inconvenientes, y hay que utilizarlo de la manera adecuada en función de esas características ambientales, en función de cada caso. Pero en cualquier caso, por ejemplo, España es el segundo país de la Unión Europea en capacidad total de reciclado de plásticos, solo por detrás de Alemania. Y es el primero en cuanto a capacidad per cápita por ciudadano de reciclaje de plásticos. O sea, España puede ser una potencia de reciclaje de plásticos. Eso no quita que no haya que mejorar, por supuestísimo que sí. Hay que mejorar la recuperación de ese material para que luego se pueda aprovechar y tratar. Claro, ¿y qué tenemos que saber a modo usuario sobre el plástico? Ya ha pasado la etapa en la que odiábamos el tapón que se quedaba pegado a las botellas, nos hemos acostumbrado a convivir con ello. Estamos viendo algunas marcas que, por ejemplo, dejan de utilizar plástico PET de colores para utilizarlo transparente, porque parece ser que eso facilita el proceso de reciclado. Denos algunos tips para que nosotros también entendamos qué consumir pensando desde el momento en el que vamos a la compra, vamos a consumir, precisamente en todo el proceso que viene después, que es el de reutilizar y reciclar. Perfecto, pues en primer lugar hay que tener o hay que tratar de reducir el uso de productos desechables, sean envases o no sean envases, pero si puedes emplear algún tipo de producto reutilizable, es preferible antes que uno desechable de un solo uso. Ahora bien, si tienes que hacer uso de un producto, de un envase desechable, trata de optar por alternativas que sean más fácilmente reciclables. En el caso del PET es un plástico muy reciclable y sobre todo si es PET transparente, más todavía. La parte siguiente sería que una vez que consumes ese producto y generas el residuo, lo deposites en el lugar adecuado para que llegue al sitio donde se pueda clasificar y luego posteriormente se pueda reciclar. Bueno, pues con esas recomendaciones nos quedamos y con la alerta durante la Navidad aumenta un 30% la generación de residuos. Javier Clemente, ambientólogo, Todos Somos Reciclaje. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Muchas gracias.